Comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Comienzo saludando a Isabel Jiménez, directora de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Isabel, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Pues encantada de incorporarme en la tertulia y de estar con vosotros y con los oyentes. Bueno, ya sabes que para nosotros también es un auténtico placer contar contigo y también con Francisco Canós, inversor y partner en CyberSea. Paco, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Muy buenas tardes. Aquí un poco loco con el tiempo. Ya, unos días sí. llueve, otros días hay niebla, otros días hay solecito. Bueno, en fin. Bueno, esto es lo que tienen las borrascas. No sé, Isabel, por Valencia, ¿cómo estáis? En Andalucía han Pues tenido que suspender las... Aquí, Fíjate, fenomenal. Mira qué maravilla, pues me alegro, porque en Andalucía estaba escuchando yo antes al presidente de la Junta suspender las clases, salvo en Almería, porque la verdad es que las previsiones meteorológicas van a seguir insistiendo con esas lluvias en toda la zona de Andalucía. Pero hay muchos temas encima de la mesa, vamos a ver si podemos echarlos un vistazo a todos. Isabel, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Por ese decreto ómnibus que el Gobierno ha tenido que partir en dos? Por un lado pensiones y por otro lado todo lo del escudo social, por ese dato de empleo que enero pues tradicionalmente siempre es un mes malo para el empleo y sobre todo porque servicios, fin de la campaña de Navidad, se ha llevado todos esos nuevos parados, mal dato de afiliación, mal dato de paro, o también por el IBEX 35, que ayer por primera vez en toda su historia superaba los 18.000 puntos. Bueno, yo creo que lo del IBEX es una excelente noticia. Sí, sí que es verdad que, bueno, pues nuestro índice tiene 2 de los 5 valores más líquidos de Europa, pero luego hay un escalón. Por debajo del IBEX hay un gran escalón y bueno, es verdad que nuestro índice, que tiene muchas virtudes, una de las que no tiene es la diversificación sectorial. Tenemos una excesiva concentración en banca y en eléctricas. Y bueno, pues es verdad que tenemos valores que son una maravilla, líderes a escala mundial. Pensemos, pues por ejemplo, en un Inditex, bueno, todos los temas que ha hecho, su descarbonización de muchos procesos, incluso, bueno, pues es líder en todo el tema de proteger los derechos humanos en su cadena de suministro. Y bueno, pues tenemos Iberdrola, que es líder mundial en energías renovables, ¿no? sí. Sí que es cierto que, bueno, pues siendo todo ello, pues fue la sorpresa de 2025, como comentamos en esta tertulia, pero si vamos un poquito atrás, hay que tener una cura de humildad, porque a pesar de que sí que es verdad que vamos batiendo récords, si miramos durante los últimos 20 años los dos activos que han sido más rentables, el primero de ellos es el oro, que sí que es verdad que hubo un cierto ajuste en el oro y la plata el viernes pasado, sobre todo en la plata, con un 26%, y a pesar de este bandazo del viernes pasado, sí que es verdad que con la volatilidad, con el miedo al dólar, que lo hemos dicho en tertulias anteriores, pues el oro y la plata han sido el activo refugio, y como digo, los últimos 20 años, el oro, el activo más rentable, y el segundo ha sido la renta variable americana, como no podía ser menos. También es verdad que los mercados americanos también tienen ahora el problema de la diversificación, en menor medida, por supuesto, que la bolsa española, pero sí que es verdad que los 7 magníficos han concentrado gran parte de esas revalorizaciones, pero ha habido un crack últimamente que ha sido el valor Palantir, ¿no? Entonces, Sí. Palantir sí que, bueno, pues hemos vivido tiempos convulsos con todo el tema geopolítico y tenemos valores que se van incorporando a esos 7 magníficos, pero el mercado americano es mucho más grande y el PMI de Estados Unidos, después de meses en los que no había tenido una lección positiva, pues este mes el PMI americano, un dato muy positivo, Salió y esto es una excelente noticia, porque las empresas van mejor. Sí, exactamente, salió bastante por encima de lo esperado, lo que es una buena noticia. Pero Paco, IBEX 35, si nos llegan a decir unos meses que íbamos a superar los 18.000 puntos, tendríamos que haber apostado. Bueno, ¿quién dice que no lo hayamos hecho? Yo no. No, a ver, estas cosas son así. A veces hay valores que no suben ni aunque les pongas en globo, y de repente pues tampoco se sabe exactamente muy bien por qué o qué circunstancias son
netamente diferenciales que hace que se liberen una serie de barreras, una serie de límites y bueno, pues tanto en este caso al alza, a veces pasa lo mismo, pero por desgracia a la baja, ¿no? Desde luego es una buena noticia en el sentido de que mientras suba, pues está bien, ¿no? Hay que entender también cuáles son los fundamentales de esa subida y estar un poco pendiente pues de las volatilidades, porque al final sí que es verdad que estamos. Yo creo que hay que entender un poco el contexto, ¿no? El contexto es que estamos sin duda en una época de cambios y de ajustes, y no estoy hablando solamente a nivel económico, sino que uno mira los tics de distintas áreas y prácticamente se hace tic de cambio o de ajuste hacia una nueva situación en casi todos ellos. Ya estoy hablando de geopolítica, estoy hablando de tecnología, estoy hablando bueno, pues de muchísimos temas, ¿no? Incluso de la propia concepción de lo que serían los bloques a nivel global, qué se entiende por Europa. O sea, vamos a ser un pasajero, vamos a ser un conductor, parece que estemos como en el diván, preguntándonos quiénes somos, ¿no? Y dónde queremos ir. Todo eso genera un caldo de cultivo en el que, bueno, pues parece que los mercados le están dando pues una visión positiva. No olvidemos que, por ejemplo, todo el tema que está pasando con las materias primas, refugio, con el tipo de cambio, estos ajustes que está habiendo últimamente, pues están también sin duda relacionados con cómo está aceptando o cómo está viendo los mercados pues la propuesta de nuevo gobernador de la Fed, ¿no? Kevin Warsh, y cómo eso pues lo entienden parece ser que de momento positivamente, ¿no? Entonces, o por lo menos menos susto del que se preveía dadas las características de quien lo elige, ¿no? Entonces, en fin, pues todo eso genera unas tendencias, unas expectativas, pero mucho ojo porque no hay unos caminos concretos y como suele suceder en estos cambios de era. Básicamente es un cambio de era. Bueno, pues va a haber, yo asumo que bastante volatilidad al alza y a la baja, con lo cual hay que estar muy pendiente. No se puede uno quedar en ponerse en una posición y que corra, ¿no? Sino que en fin, que hay que estar encima de ella. Yo también destacaría, por cosas que pueden generar volatilidad, ¿no? Los resultados que acabamos de conocer del paro. Pues esos resultados, que es uno de los peores datos de la serie de los últimos años, pues no sabemos muy bien qué quiere decir. No sabemos si eso está relacionado, pues por ejemplo, con el mal tiempo que hemos tenido. No sé si esto está relacionado con que se piensa que va a haber una ralentización del crecimiento de la economía española en concreto. Yo lo que quiero manifestar en este caso es que vigilemos muy bien, casi te diría, el día a día para estar atento y poder reaccionar de una manera óptima ante las volatilidades que sin duda van a haber. Isabel, quería preguntarte tu opinión. Kevin Warsh, de los candidatos que había para ser el sucesor de Jerome Powell, de los menos malos. Bueno, es un candidato institucional, entonces las manos fuertes, las grandes gestoras sí que han aplaudido esta nominación, pero ahora mismo también hay mucho miedo a que haya caza de brujas dentro del Consejo de la FED. Hay una campaña, como sabemos, de judicializar a los miembros de la FED y entonces, bueno, en concreto, bueno, sabemos incluso que se ha posicionado el actual gobernador de decir que, bueno, pues a ver qué pasa con esta campaña y si hubiera caza de brujas y cortaran cabezas dentro de la FED, esto sería muy mala noticia, porque sí que estaríamos hablando de una politización de la FED. Y respecto al mandato de este señor, sí que es verdad que hasta mayo ha comentado Trump que es su candidato, pero hasta mayo pues puede haber novedades. Sí, ¿no? sí. No sería el peor, pero tampoco el mejor. Quiero decir que sería una interpretación neutra y bueno, en cualquier caso no estaría a la altura del que desafortunadamente pues se va a ir.
Sí, desafortunadamente, y no porque el mercado de alguna forma le esté echando, sino por esa insistencia machacona, ¿no, Paco?, del presidente Donald Trump, de ya no solamente de criticar la política monetaria, de meterle prisa, de insistirle en que baje los tipos, sino que es que ya ha llegado al insulto o incluso a la judicialización. Lo que Bueno, pone en serios sí, aprietos, perdóname que te interrumpa, un poco también la independencia, y eso lo pregunto a los dos, que puede tener Kevin Warsh como futuro presidente de la Reserva Federal, de seguir demostrando esa independencia que debe tener un banco central. bueno, mi opinión, Kevin Walsh tiene un track record, es decir, él ya estuvo en momentos bastante delicados y parece que no lo hizo del todo mal, sobre todo digamos, por hacer de correa de transmisión entre los mercados y lo que era las decisiones que se tenían que tomar y la credibilidad que pudo poner para evitar males mayores y sobre todo por generación de credibilidad. En mi opinión, la FED, y en este caso sí, como bien decía Isabel, si efectivamente acaba siendo Kevin Walsh, va a ser tan independiente como Kevin Walsh quiera, porque legalmente así lo es. Otra cosa es que tú como persona pues tengas el enfoque de mantenerte, digamos, en esa línea o ceder o no a las presiones que sin duda va a tener. O sea, para mí es esa la clave. Legalmente es como es, pero si tú eres influible o te dejas influir, pues digamos que esa independencia pues la limitas tú. En este caso sería el nuevo gobernador, que parece que va a ser Kevin Walsh. Uh-huh. Por otro lado, todos conocemos el peculiar carácter de Donald Trump. No se caracteriza por ser alumno aventajado de diplomacia y eso hace que en fin, él tiene unas condiciones de contorno, que es una deuda galopante, una política que está basada en intentar ahorro de costes, y él ve los tipos de interés a los que se pueda financiar, digamos, Estados Unidos, pues como un lastre, y lo es, de drenaje de recursos. Evidentemente, desde ese punto de vista, yo no hablo de otras consecuencias, pero exclusivamente hablando de eso, si los tipos bajasen y eso arrastrase los del corto, al medio y largo plazo, pues los ahorros en intereses para lo que es la deuda de Estados Unidos, pues eso sería muy significativo. Otra cosa sería, digamos, o habría que analizar los efectos colaterales que esa decisión, si no se toma bien y en el momento adecuado, pueda tener. Pero si te pones en los pies del presidente, pues lo que le interesa es, oye, abarátame los costes, ¿no? Y no necesariamente ve mucho más allá de ahí. Uh-huh. Isabel. Sí, realmente, vamos, está el fondo y está la forma. El fondo, yo creo que la FED, pues de momento se ha mantenido impecable, pero es muy malo el ruido, muy malo, no sé cómo decir, todo lo que se ha puesto en cuestión, la credibilidad, la reputación, sí. Que muchas veces, la mayoría de los temas que anuncia Donald Trump, luego pasan a ser humo, ¿no? Pero la mujer del César tiene que ser honrada y tiene que parecerlo. Exacto. O sea que es muy peligroso todo este ruido, toda esta cacharrería, todos estos titulares diarios, y luego que tampoco toca que Donald Trump diga si tienen que bajar o tienen que subir los tipos de interés. Se puede intervenir diplomáticamente, hablando, reuniéndose desde la diplomacia, sin decir que él sube o baja los tipos de interés, porque es que además queda muy mal. No. Pero me parece, como perdona decía Paco, que lo de la diplomacia no es su fuerte. Debió faltar a clase. Es que cada uno es como es. Y pedirle a Donald Trump que no entre en cualquier lado como elefante por cacharrería,
pues es complicado. Sí, pero lo que no es complicado, y en eso es verdad, y me tenéis que dar la razón, de que en cuestión de negociar, como cuando empezó con el tema de los aranceles, ahí sí que es verdad que es un gran negociador, ha conseguido sentar a la mesa a los que ha querido, amenazándoles con aranceles, con imposición a veces de aranceles absolutamente estratosféricos, y al final ha conseguido acuerdos muy ventajosos comerciales para Estados Unidos, para pues seguir con ese lema del America First. Venga, apenas nos quedan 2 minutitos, pero sí que, Isabel, ese decreto ómnibus, que no había manera de que saliera adelante en el Congreso, parece que el Gobierno ha captado el mensaje, lo ha dividido en dos: por un lado, la revalorización de las pensiones, y por otro, todo ese escudo social que incluye lo de la moratoria de los desahucios, etcétera. Yo creo que es muy mala la economía de las castas, de proteger colectivos y de no mirar al mercado y de no mirar la economía y el ciclo. Es decir, es verdad que está subiendo el PIB en España, pero la mayoría de los españoles no están viendo una capacidad adquisitiva y ha aumentado muchísimo el coste de la vida. En este contexto, que haya colectivos protegidos, que haya colectivos con revalorizaciones por encima de la inflación y por encima de, como digo, la capacidad adquisitiva media de las familias españolas y de las empresas, esto para mí no es buena noticia. Paco. Totalmente de acuerdo. O sea, al final, por hacer, digamos, en dos elementos. Primero, por el uso y abuso de lo que llaman los decretos ómnibus, ¿no? En su día se crearon por temas de urgencia o de especial necesidad de algo concreto, que su retraso, digamos, en su una tramitación para ellos de manera individual, pues llevase a retrasos inasumibles. Pero eso, que era para temas urgentes, se ha pervertido y ahora se utiliza como un trágala para meter en un mismo decreto cosas que entre sí no tienen absolutamente nada que ver y con las que uno puede estar de acuerdo con unas y no con otras, y sin embargo solo tienes la opción juntas, de o a todo que sí o a todo que no. Sí. Entonces, eso a mí me parece una perversión, y al final lo que hemos visto es que, en aquellas cosas en las que para que salga necesitas unos determinados apoyos y los tienes si lo presentas de manera individual, pues se han tenido que amoldar a eso, y es lo que parece que va a salir, ¿no? Pues hemos perdido un tiempo, sinceramente, porque al final eso se podría haber hecho antes. Y en cuanto al tema de la subida de salarios y de 10 segundos, en Paco, general, venga. Tenemos que hacer énfasis en la productividad. El subir por decreto ley, eso se traduce después, se traslada a precios, y al final estamos como estábamos o peor. Entonces, si no incidimos en que estén ligados a la productividad, nunca va a suponer eso un incremento de poder adquisitivo. Isabel, Paco, gracias a los dos como siempre, me ha encantado charlar con vosotros, muchos asuntos encima de la mesa, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando y lo contaremos aquí la próxima semana. Muchísimas gracias a los dos por este ratito, que paséis muy buena tarde y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Adiós. Un abrazo. Adiós. Gracias a vosotros. Adiós.